Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? También. Dale. Bueno, hola, otra vez, buenas tardes. Vamos a continuar hablando sobre el tratamiento. En este caso, vamos a comenzar con la cetoacidosis diabética. Bueno, para comenzar hablando, como les mencionaba en la clase del jueves, pues el tratamiento va orientado no solo a la reposición, a la corrección de la glucosa con insulina, también a lograr una expansión de volumen efectiva y ir corrigiendo las alteraciones hidroelectrolíticas que van presentando los pacientes. Primero que todo, para comenzar con la fluidoterapia, debemos de considerar que el déficit de agua, en el caso de la cetoacidosis diabética, es aproximadamente de 6 litros. Alguna otra literatura menciona que puede ser de 3.5 a 5 litros. Esta terapia de fluidos inicial se dirige pues a la expansión del volumen intravascular y a asegurar el flujo de orina, pues porque como sabemos estos pacientes van a perder esa gran cantidad de líquido porque se genera una diuresis osmótica y eso es secundaria a que las moléculas de glucosa se vuelven osmóticamente efectivas, lo que desencadena que haya un movimiento de agua del espacio intracelular al espacio extracelular y a partir de ese mecanismo es que también se puede presentar la hiponatremia, que en este caso, pues, en esos pacientes se vuelve a dilucionar porque hay una dilución del sodio. Al inicio, la elección de los líquidos pues, va a depender del estado de hidratación del paciente. Eso es cuando más adelante vamos a ver un algoritmo. Esto es cuando recibimos al paciente, pues porque tenemos que evaluar inicialmente el estado de hidratación del paciente y después, pues los líquidos los vamos a ir moviendo de acuerdo a las alteraciones hidroelectrolíticas y a la corrección de las mismas. Bueno, como punto número 1, sabemos que lo básico pues es iniciar la infusión de solución salina isotónica, valorando el estado de hidratación del paciente, posteriormente corregir el déficit de potasio, pues porque de la única contraindicación para iniciar el tratamiento con la insulina va a ser que no tengamos un potasio adecuado entre 3.2 a 5.2, otra literatura entre 3.5 a 5.5 o mayor de 3.5 y posteriormente también debemos de asegurar que antes de iniciar la terapia con insulina el que el paciente mantenga una diuresis adecuada, aproximadamente 50 ml por hora. Y así después iniciamos la terapia con insulina. Bueno, este cuadrito, pues aquí no se ve muy bien, pero más adelante lo vamos a desglosar. Este es un cuadrito en inglés sacado de la guía, creo, de Up to Date Standard 2016, donde nos habla, pues, de los puntos que debemos de considerar en cuenta. Lo primero es que los líquidos IV, posteriormente el bicarbonato, luego la infusión de insulina y la corrección del potasio. No sé si alcanzan a ver adecuadamente que aquí para iniciar la terapia con líquidos, pues primero que todo determinamos el estado de hidratación del paciente. Este cuadrito así lo ejemplifica. En los casos de que el paciente tenga hipovolemia severa, podemos comenzar con la administración de solución salina al 0.9%, aproximadamente un litro en una hora, o también se puede comenzar de 15 a 20 ml por kilogramo por hora durante la primera hora. Eso es en los casos de los pacientes que se encuentren con una deshidratación importante. Luego, aquellos pacientes que estén con una deshidratación moderada o que estén con shock cardiogénico, pues en el caso de shock cardiogénico, siempre vamos a continuar con la administración de solución salina al 0.9%. Posteriormente, después de que corrijamos la hidratación del paciente, pues nos vamos a bueno, voy a pasarme el otro cuadrito. Bueno, hay que leer en inglés, no me voy a explicar eso, perdón. Bueno, eso es lo que habíamos hablado ya, eso lo saqué de la página que el doctor me recomendó de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, que es un cuadrito bastante práctico, la verdad, donde nos resume, pues, primero que todo el abordaje inicial de estos pacientes, al momento al que el paciente llega, a valorar si el paciente está en inestabilidad hemodinámica, si hay dolor abdominal, si tiene un aliento cetóxico, si hay náuseas, si hay vómitos, y pues obviamente siempre buscar el factor desencadenante de esta crisis hiperglicémica.
pues dentro de la evaluación inicial pedir siempre primero las pruebas de laboratorio y gabinete y así pues orientar el diagnóstico que sabemos, como lo vimos anteriormente, sabemos que vamos a sospecharlo siempre que la glucosa sea mayor a 250 miligramos por decilitro, excepto en aquellos pacientes que utilicen inhibidores de SGLT1, que ya sabemos que esos pacientes presentan una cetoacidosis diabética euglicémica. También el pH menor a 7.3, bicarbonato menor a 5, que haya cetonuria o cetonemia, y esto se verifica pues a través del test de nitroprusiato. Inicialmente que lo que valora este test pues es la presencia de el acetoato, que ya sabemos que igual no es el de elección, sino el beta-hidroxibutirato, que al final pues también termina convirtiéndose en acetoacetato. Y bueno, las cetonas en orina deben estar presentes mayor a 2 cruces, los niveles de beta-hidroxibutirato mayor a 3 miliosmol por litro. Y también siempre vamos, cuando tomemos la gasometría de sus pacientes, vamos a sacar el anion gap, que ya sabemos que es una acidosis metabólica con anion gap elevado, y el anion gap pues suele estar en valores mayores a 10 miliosmol por litro. Una vez pues nosotros también confirmemos el diagnóstico, vamos a pedir otras pruebas como los electrolitos, una biometría hemática, un examen general de orina, pensando en que las principales causas de descompensación pues va a ser la infección del tracto urinario, posteriormente la neumonía, también la osmolaridad plasmática, que generalmente va a estar mayor a 295. Y bueno, esto no se observa tanto como regla pues en la cetoacidosis diabética, a diferencia del estado hiperosmolar. También vamos a tomar una gasometría arterial, los niveles de beta-hidroxibutirato que tienen que estar mayor a 3 miliosmol por litro, un electroencefalograma en caso de que lo amerite y una radiografía de tórax. Bueno, en cuanto al manejo, como les mencionaba, pues inicialmente vamos a clasificar el estado de hidratación del paciente, pero podemos comenzar con infundiendo de 1 a 2 litros de solución salina al 0.9 durante 1 hora, en el caso de que sea hipovolemia severa, hasta corregirle perdón. Luego se disminuye la velocidad de infusión a 250-500 ml por hora. Siempre en el caso de que haya aquí, pues ya vamos a corregir el sodio, que doctor, la verdad, yo me quedé con la duda de en qué caso corregir el utilizar la fórmula de corrección al 1.6% o al 2.4%, porque leí que la del 2.4 se utilizaba mayormente en aquellos pacientes que tenían glicemias mayores a 200, pero no sé. Realmente, o sea, sí se va a corregir siempre el sodio. Acuérdate que hay factores que pueden modificar tu sodio, que es tu glucosa, tu triglicérido, que son condiciones que van a estar influyendo ahí. Realmente, la verdad es que puedes utilizarlo con la calculadora. Yo no me aprendo ninguna fórmula. O sea, soy malísimo, creo que ya con tantas fórmulas utilizo Metcal y obviamente con esto veo el déficit de líquido que puede tener. Y de ahí tú vas a tener ya claridad en esto. A diferencia de lo que vas a ver en el paciente con el estado hiperosmolar, aquí el déficit de agua no es tanto. Aquí el déficit de agua no es tanto, más bien es una condición de la insulinopenia. Y quizá que te diría que aquí antes de infundir insulina, sí te des cuenta de tus electrolitos. Es fundamental ese paso. Antes de poner insulina, es súper importante que ustedes evalúen su potasio. O sea, si el potasio, como ahí ustedes pueden ver, si está prácticamente disminuido, pues no pueden infundir insulina, ¿no? Tendrán que corregir primero el potasio y posteriormente administrar la insulina. ¿Alguien sabe por qué? Porque la insulina genera cítrica celular del potasio. Entonces, puede parecer que está normal a nivel sérico, pero los depósitos corporales totales están disminuidos. O sea, en el momento de engañar insulina y luego a la célula, puede desencadenar una hipocalemia. Entonces, y esto tiene repercusiones a nivel de la conducción del corazón, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte. Te digo, en cuanto a la sustitución de líquido, pues obviamente utilizarás esta situación para ver tu déficit de agua, calcular y vas a irte, quizá, esto sí es importante, cuánto tendrías que ir disminuyendo de glucosa por hora. De 50. Este es un parámetro que tú debes de tener, porque si tú disminuyes a 100 o más,
puedes generar un edema cerebral y esto no es bueno tampoco. Creo que ir monitorizando, viendo esta parte, te permite viendo de manera conjunta cómo vas. No sé si hay algún otro comentario. Además, una pregunta. Es que también he visto que hay varios reportes en los últimos años que prefieren el uso ya como se ha visto el uso de los melipocalemias, de los hospitalarios, de los medicamentos de los aceites en los que se sustituye con Harman, con solución salina. Entonces, sí, ya las vías todavía siguen diciendo que sea salina. Ya podríamos nosotros usar Harman. Es una muy buena. Digo, al final del día vas a meterle potasio, ¿no? Ahí dices, bueno, si ya tiene. La realidad es que yo no conozco un estudio head-to-head donde muestre que sea superior, o sea, que sea superior. No sé si alguien no lo ha visto. Seguramente puede haber ahí algunos reportes de casos, pero un ensayo clínico bien con esto, te diría que no lo conozco. Vamos, yo te diría que pues la sustitución como recomendación de potasio va a estar dependiendo del potasio que tengas al momento de la evaluación. Como bien aquí te está diciendo, ¿no? Si tu potasio está entre 4 o 5, tendrás que darle los 20 equivalentes. No sé si ustedes conozcan algún estudio, la verdad yo no lo conozco, que te diga que es superior con Harman. En cetoacidosis no, pero sí hay varios reportes ya que dejan ver que la solución salina no es precisamente la mejor en ciertos casos, ¿no? Hay varios estudios, como todo es cíclico, ¿no? Hay varios estudios comparados con una salina con soluciones con sodio y glucosa, en otro tipo de pacientes, ¿no? En la reanimación, por ejemplo, del estado de choque, sí hay algunos estudios que sugieren que la solución salina tampoco es la mejor, ¿no? Entonces, habría que buscar algo que sea específico para cetoacidosis. Porque, como tal, yo no puedo ver dónde están balanceadas contra salinas, cetoacidosis diabética, y es una revisión sistemática y los análisis de compártemelo, ¿no? autorizados. Compártemelo. Ok. Sí, la cosa es quizá la población, ¿no? O sea, para hablar de hacer ya una recomendación como tal en pacientes con cetoacidosis diabética, está, okay, para revisarlo. Cuando se hace el abordaje para sacar el ANEMDAP y la osmolalidad, ¿se utiliza el sodio medido o el sodio corregido por la glucosa? ¿No? Déjame ver. Digo, no me sé las fórmulas. Creo que es el sodio corregido. O sea, Es aquí el lo corregido. tengo. Tiene que ser. Aquí, cuando quieres evaluar, ¿qué, perdón? El anión. El ANEMDAP y la osmolalidad. Mira, la cosa es que ahora con todo, lo que aquí te pide prácticamente es los valores. Yo utilizo el sodio que es el que estás midiendo. Sí. Puedes hacer con el sodio corregido. También se puede hacer, te diría que lo hagas cuando tienes sobre todo un estado hiperosmolar, es mucho mejor. ¿Sí? En el paciente que tiene una cetoacidosis, la glucosa no está tan elevada como para influir tanto. Pero también hay otros escenarios, como es la hiperlipidemia, en esta las hipertrigliceridemias, que pueden modificar, ahí te dirías que lo hagas con el corregido. Pero prácticamente para la cetoacidosis yo te diría que probablemente, porque no son tan elevadas, o sea, tú tendrás 300, 400, difícilmente te van a hacer una cetoacidosis de más de 600. Ya con más de 400 de glucosa tienes un impacto más en el sodio, hablando de cetoacidosis, ¿no?
Entonces, si es un estado hiperosmolar, que aquí hay que diferenciarlo, ahí sí podrías hacerlo más con el corregido. Yo te diría que probablemente ahí sí. No tiene tanto impacto. 300, haz un sodio que tanto te modifica. Hagan un ejemplo. Y te darás cuenta que no es mucho. Entonces, hacerlo con el medido puede ser práctico para cetoacidosis. No sé, doctora, tú que eres tú que eres más hacia la terapia intensiva, Sí, igual, así como te dije, doctor, el resultado pero sí nos damos más con el sodio progresivo, porque si tiene una glucosa de 250 que incluso los pacientes, bueno, ahí en las embarazadas, a veces hasta con 200, ya hacen no va a cambiar mucho. Sí, en los estados prosmolares se utiliza el corregido, o sea, sí, ahí sí, pero aquí te digo, cuando tú tienes un paciente con cetoacidosis, es un paciente generalmente joven, ¿verdad? Un paciente que tendrá 15, 16 años, tiene 300 de glucosa, 400, digo, no vas a ver muchos que tengan 600, ni siquiera 600, 300, 400, en eso se andan muy bien, porque el mecanismo es diferente. Entonces, en el paciente con diabetes tipo 2, el estadio prosmolar, ahí sí le toca corregido, así. Lípido seguramente trae una dislipidemia importante, ¿sí? Tiene concentraciones de 1000, o te llegan, tío, lo más que me ha tocado a mí ver es una de 1700, ¿no? O sea, son concentraciones muy altas que sí te pueden modificar el sodio, que tú tengas medido. En cetoacidosis, no sé, tú, ¿qué experiencia has tenido tú, Luis? ¿Con qué? Con el... ¿Medido o corregido en cetoacidosis? No creo que haya gran diferencia en donde sí tiene mucho impacto sería para el estado hiperosmolar, ¿no? Perdón, estaba distraído leyendo el artículo, pero me parece que pudiera tener mucha más relevancia en el estado hiperosmolar, así es, donde ahí sí tendríamos que hacer la diferencia, pero para las cosas me parece que no hay temas de ser sodio medido o sodio real, porque no, la moralidad no tiene mayor problema, ¿no? Pero para el hiperosmolar sí, ahí tendríamos que corregir el sodio. Porque además, el sodio, o sea, la fórmula de está basada en un sistema cerrado, en el que no hay ganas ni pérdidas de agua que vaya a salar. Entonces, el cuerpo sigue orinando, sigue perdiendo líquidos por otras partes. O sea, al final, lo que te va a decir, lo que te va a marcar tu rango de composición y qué tanto vas ajustando, son tus concentraciones cada 2 a 4 horas de sodio. Entonces, aquí lo importante es, independientemente, es tú estar vigilando tu suelo con laboratorios y más eso estar ajustando tu composición. Bueno, en cuanto la glucosa disminuya a 200 miligramos por decilitro, la disminución de la glucosa debe ir a un ritmo de 50 a 70 mil equivalentes por litro por hora. Eso debe ser la disminución en teoría normal. Entonces hay que cambiar la solución salina, que ya cambiamos a una solución salina a 0.45% más glucosa de 5% para mantener una meta de glicemia entre 125 y 200 ml por hora. Ahora, en cuanto a la valoración de los electrolitos, idealmente se deben de medir entre 2 y 4 horas. Siempre, bueno, se estima que más o menos la pérdida de potasio, independientemente vaya a parecer o no normal a niveles séricos, puede ir de 300 hasta 600 mil equivalentes, y esto también es producto pues por la misma diuresis osmótica que está habiendo, o también por la misma acidosis. Entonces, para iniciar la insulina debemos de mantener una meta de 4, bueno, debe de estar el potasio entre 4 y 5 mil equivalentes, y posteriormente pues ya vamos a valorar el inicio de la insulina. También podemos añadir de por sí a las soluciones base potasio, en el caso de que de 30 a 60 mil equivalentes. En el caso de que el potasio sea mayor a 5 mil equivalentes por litro, pues lo vamos a estar vigilando siempre con los controles periódicos. Si el potasio se encuentra entre 4 y 5 mil equivalentes, pues podemos utilizar 20 mil equivalentes por cada litro de solución. En el caso de que se encuentre entre 3 y 4, de 30 a 40 mil equivalentes por cada litro de solución. Y si el potasio se encuentra menor a 3, pues ya vamos a aumentar de 40 a 60 mil equivalentes por cada litro de solución. En el caso del fósforo,
pues generalmente he leído, doctor, que no era tan imprescindible reponer fósforo, o sea, no es de rutina como dice aquí, pero se pueden añadir de 30 a 60 miliosmol en 24 horas. Entonces, una vez que ya tengas, estén entre 3 y 4, puedes dar la administración de insulina si ya tienes en la solución de potasio, ¿no? Eso es importante. También se pueden encontrar otros valores elevados como el de la amilasa, la lipasa, pero esto pues puede ser casi esperado en estos pacientes, aparte que también van a tener una leucocitosis, pero que igual tampoco debe de confundirse con el hecho de que el paciente esté infectado. Y en cuanto a la utilización de bicarbonato, pues también leí que está un poco controvertida por el hecho de que en algunas guías recomiendan de que el bicarbonato podría tener efectos más negativos, porque podría favorecer que hayan alteraciones cardíacas en esos pacientes, y unas guías recomiendan la utilización de bicarbonato si el pH es menor a 7, y en este caso pues recomienda la utilización si es menor a 6.9. Y el bicarbonato se va administrando hasta que se dé al pH mayor a 7. Entonces, si el pH está mayor a 6.9, pues no ofrece ningún tipo de ventaja, puede tener efectos perjudiciales como ser hipocalcemia, edema cerebral o también la acidosis paradójica. En el caso de que el pH sea menor a 6.9, pues si vamos a considerar la utilización de bicarbonato en infusión, se pueden colocar 2 ampollas de bicarbonato en 400 ml de solución salina o de agua, más 20.000 equivalentes de KCl, esto para 2 horas, y lo estamos midiendo periódicamente cada 2 horas, más o menos a una velocidad de infusión de 200 ml hora. Y si el pH aún así se encuentra menor a 7, se puede repetir la infusión cuantas veces sea necesario. En cuanto a ya la utilización de insulina, pues vamos a comenzar la utilización. Más adelante están las dosis. Comenzamos, bueno, aquí están también la infusión de insulina. Tenemos 2 opciones. Podemos comenzar con una infusión de insulina rápida a 0.14 unidades por kilogramo por hora. Esto pues se debe estar monitorizando idealmente cada hora o cada 2 horas. Más adelante vamos a ver un estudio que compara esa utilización. Y también se puede utilizar la insulina también de acción rápida, y antes de utilizar esta insulina de acción rápida se puede infundir un bolo que puede ser de 0.1 unidades por kilogramo, más posteriormente iniciar la infusión, pero ya sería más baja, a 0.1 unidades por kilogramo por hora. Entonces el objetivo siempre va a ser que la disminución de la glucosa por hora sea de 50 a 70 miligramos por decilitro. En caso de que ese objetivo pues no se logre, primero que todo habría que revisar si la insulina no está quedando, por así decirlo, en el venoclisis, y si sí se está administrando adecuadamente, o si no, incluso también creo que se puede repetir un bolo de insulina. Ese bolo ha sido muy cuestionado. La realidad es que anteriormente era básico, ha ido ya cayendo en desuso. La realidad es que no hay como un sustento real para seguirlo defendiendo, ¿no? Obviamente aquí todavía hay un poquito de resistencia a manejar, si se dan cuenta, estas opciones que actualmente, y bueno, no son actuales, realmente están como desde hace 10 años ya para manejar de manera subcutánea, sobre todo la cetoacidosis leve y la moderada. 2015 ya empieza así como a hacerse un poquito más evidente como opción, y pues creo que ahora ya lo ponen en opciones para ya en documentos de la ARA para poder decir que puede ser manejado en leve y en moderado con vía subcutánea. Creo que es una opción. La verdad es que hay escenarios en donde reduce mucho los costos por hospitalización. Eso es algo muy importante, y lo puedes manejar de manera ambulatoria. Así como hay clínicas de falla cardíaca que son de día, que le llaman, que los controlas ahí, los mandas a casa para que no se tengan que hospitalizar, así se ha hecho estos manejos de pacientes que tienen cetoacidosis leve, moderada, y que pueden de manera ambulatoria regresar a sus casas, ¿no? Obviamente disminuyendo la hospitalización. Tengo una pregunta, por ejemplo, ya llevándolo a servicios
social, que se hace las regiones entre los dioses en el centro de salud. Al final, yo no estoy viendo, yo no tengo laboratorios para saber el contacto del paciente, su pH, su bicarbonato. O sea, yo no puedo estratificar yo en el paciente, entonces, si yo no lo tengo bien, ¿cómo inicio yo una terapia? O sea, ¿cómo inicio yo una terapia de insulina a un paciente con clínicamente con datos de ese paciente, sin saber siquiera si la terapeuta lo pueda poder ver? No, realmente no puede ser. O sea, por eso comenté, hay clínicas que le llaman de día y esto está reportado en Europa, ¿no? O sea, no, pues, el servicio social es imposible, ¿no? O sea, si traes a esa clínica de día tu servicio social, va a decir, bueno, ¿esto qué es? O sea, te diría, no es posible. Ningún paciente con sospecha. Es que bueno, obviamente, primero para sospechar que esté con situaciones vas a ver mal al paciente, o un deterioro. Vas a ver que, pues a lo mejor trae una glucosa de 300 sobre 400. No tienes más opción para poder ver si tienes, bueno, podrías hacerle cetonas en la orina y hasta ahí podrías llegar de manera ambulatoria. Y creo que pues lo que todos haríamos sería ponerle una dosis de insulina subcutánea, que le pongan tantas unidades y que se traslade a un hospital de segundo nivel, ¿no? Eso es lo que cualquiera haría en un centro de salud. Está muy difícil, o sea, es imposible que diría. Necesitas un laboratorio para poder tomar estas decisiones. No, yo hablo, cuando hablamos de, siempre es importante, lo que hablamos de la dieta y el ejercicio como en el estudio directo, o sea, eso que dicen que la dieta y el ejercicio es buenísimo, sí, pero si tienes toda esa infraestructura, entonces también vuelvo a decir, tendrías que tener toda la infraestructura para poder hacer una gasometría, procesarla y estar en el sillón plegable, así súper bien, casi que te estén echando aire y que, bueno, puedan estarte cuantificando líquidos, tienes a tu enfermera para ese paciente. La verdad es que solamente así, que tengan los laboratorios, pero de otra manera, no. Pastora, en el caso de que como que ya es parte de los indicadores de seguridad para la indicación de esos pacientes. No. O sea, es muy frecuente, por eso te decía, tendrías que verlo mal, o sea, tendrías que verlo con un dolor abdominal cañón, el aliento de cetonas. Por eso, a lo que quiero llegar nada más para terminar la idea. El paciente con diabetes tipo 1 te tolera muy bien las hiperglucemias porque en México están muy descontrolados. Entonces, podrás tener un paciente que tenga, te voy a poner 350 o 400 de glucosa y curiosamente pudiera no estar haciendo cetonas. ¿Sí? Entonces, si tú ves uno de estos pacientes, pues, lo que vas a hacer es inyectar. ¿Qué te va a hacer eso? Te va a depender si es una cuestión aguda o es una hiperglucagonemia que te habla del descontrol. Por eso aquí les decía que el glucagón es un participante muy importante en el desarrollo de la cetoacidosis diabética. No es lo mismo tener un paciente con 300 o 350 de glucosa con DM1 con una hemoglobina glicada de 7 a tener un paciente con 350 o 400 de glucosa con una hemoglobina glucosilada de 16. Muy probablemente este paciente de 16 tenga una hiperglucagonemia mucho mayor y me puede desarrollar una cetoacidosis en menos tiempo y con una cuestión importante, o sea, severa, al otro escenario que te estoy diciendo. Si tú un paciente omite una dosis de insulina, porque no tiene y comió pues, unas quesadillas, seguramente te va a llevar fácilmente a 380, 400 y no por eso lo vas a mandar a un segundo nivel. O sea, creo que hay que ver mucho el contexto de esto. Te toleran bien, pero sí es importante. ¿Qué decíamos con los niños? Con los niños les decimos que se corrijan. Si el niño anda tranquilo, se toma su glucosa y tiene 300, ya sabe que ese paciente que tiene hacerse sus cetonas en orina.
Si están positivas, él sabe que se tiene que corregir y no puede hacer ejercicio. Pero no se tendrá que ir así. Tendrá que estarse monitorizando. No todos son para ir a segundo nivel, si no vas a saturar el sistema de salud. Es un paciente que tiene un dolor abdominal, está todo inquieto, con cuerpo oliendo a cetonas, que clínicamente estás viendo que se está cayendo la presión. ¿Sí me explico? Ya para estar pensando en este escenario. Sus empresas sacaron hace como 3, 4 años más o menos una revisión sobre los manejos con de gas cutánea. Manejaban insulina tanto de acción rápida como la de depósito, y eran dosis bastante, pero bastante generosas, que podrían llamar la atención, pero bueno, ellos lo manejaban todo subcutáneo. ¿Cómo los resultados Sí, de hecho, lo vas a presentar, ¿no? Sí, Sí. es el que salió. Bueno, entonces ya para ir evaluando los criterios de resolución, sabemos que la acidosis pues va a ir resolviendo, perdón, en gran medida gracias a la acción de la insulina, porque esta va a disminuir a su vez la lipólisis, va a aumentar la utilización periférica de las cetonas, también va a tener cierto efecto al promover la regeneración de bicarbonato y pues disminuir, a medida va disminuyendo la glicemia, la producción de cuerpos cetónicos. Entonces vamos a considerar que esos pacientes están en resolución cuando tengan un pH mayor a 7.3, el anión CAP esté menos de 12, el bicarbonato esté mayor a 18 y la glucosa pues ya haya disminuido menos de 250 miligramos por decilitro. Bueno, aquí está más grande, pero bueno, entonces una vez estos pacientes entren en un criterio de resolución y el paciente también es importante que pueda comer, comience a utilizarse la vía oral, pues ya podemos hacer el traslape a insulina subcutánea, que esta pues se va a colocar hasta 2 horas antes de suspender la terapia con insulina IV. Inicialmente se va a dar una dosis basal cada 2 o cada 4, bueno, sí, lo que les mencionaba, cada 2 a 4 horas antes de suspender la infusión, y se debe iniciar la insulina a dosis de 0.5 hasta 0.6 unidades por kilogramo al día, y se debe aplicar como insulina basal el 80% del promedio de requerimiento de las últimas 6 horas de lo que requirió de la infusión. Mira, realmente aquí la recomendación es, obviamente pensemos en el que tiene la situación severa, que tiene criterios para definir como severa y que está con bomba de infusión. Ese paciente que está con esa bomba de infusión, yo les diría que utilicen el 80%, pero de las últimas 24 horas. Y automáticamente váyanse al cambio de un esquema basal bolo, que esa es la manera en que lo utiliza el paciente. Y los requerimientos tendrían que ser 50% de esa dosis total. Hay pacientes que están con 100 unidades de insulina, pero les da mucho miedo decir, si es bastante. Si es así, quédense con 80 unidades, que sería el 80%, y 50% tendría que ir en basal, 40 en basal, y los otros 40 que tendría que quedar como, ¿cuánto quedaría? Como 13, 14 unidades preprandiales. Obviamente el paciente tiene que empezar a tolerar la vía oral para dejar este esquema así. Puede ser un poquito menos intenso si el paciente tiene problemas para la deglución o tiene... Hay pacientes que tienen mucha cándida, los jóvenes o niños, entonces probablemente la vía oral no te la toleren tan bien, entonces podrías dejar un esquema de 60 de basal, 40 prandial, y con esto puede ir viendo, ¿no? Pero sí tendrían que hacer el cambio basal de manera inmediata. La otra opción es, si el paciente tendrán que ver el escenario, un paciente que tiene ya una microinfusora y que por alguna situación, para hablar de microinfusora, es que ya saben hacer conteo de su relación insulina-carbohidrato y pueden regresar al esquema si es que esta dosis de insulina pudo haberse visto interrumpida y que haya condicionado ese cuadro de cetoacidosis, y puedes hacer un traslate rápido, ¿no? Son pacientes que ya tienen una educación mucho mayor para hacer estos cálculos, sobre todo de las prandiales, ¿no?
y ya tienen un esquema de corrección. Digo, es muy difícil. Lo que sí es una ventaja es que los que están ya con microinfusoras, ya prácticamente estos escenarios ya no los ven. ¿Sí? Eso es muy poco frecuente. No quiere decir que no los hagan, siguen, pero disminuyen muchísimo, muchísimo con las microinfusoras. Este punto del traslate es, creo que el punto más crítico de con las dispositivos, porque es donde muchas veces se falla y viene el rebote. Uno hace un traslate adecuado de la bomba de infusión a el esquema pasar polvo, rebota y se te vuelve a subir la glucosa e incluso puede volver a caer en cetosis. Entonces es bien importante, pero bien importante que se haga el traslado. Y no parar la inducción de insulina, por parar la infusión, les urge quitarle la infusión, pero no pasa nada, la infusión puede permanecer ahí, sea una unidad por hora, y ahí mantenerse. Y lo que sí es importante es nunca suspender la infusión de insulina al mismo momento en el que se hace la administración subcutánea. Ese es el error más común que se comete cuando se está tratando de retirar la bomba de infusión, que al mismo momento ponen la insulina subcutánea y en ese momento para la infusión. Entonces, va a haber un desfase en la acción de la insulina subcutánea, y va a haber la pérdida de la insulina intravenosa, y entonces es ahí donde puede venir el problema. Siempre tenemos mucho cuidado en pasar primero la administración subcutánea y dar el tiempo adecuado para que alcance su máximo efecto y en ese momento suspender la infusión de la insulina. Bueno, eso es como un recordatorio de lo que les he estado mencionando, que después de la segunda o tercera hora, el reemplazo óptimo de los líquidos va a depender pues, de cómo vayamos evaluando el paciente, de la concentración de sodio corregido, de cómo estén los electrolitos, y pues la elección también de los líquidos va a depender mucho del estado hemodinámico de los pacientes. Bueno, lo que hablamos de la insulina, que se debe iniciar el tratamiento de la insulina siempre en dosis bajas. Idealmente debemos de tener el potasio mayor a 3.3 mil equivalentes por litro, pues porque esta va a ser la única contraindicación de iniciar la insulina, lo único que la va a parar. Y la insulina regular IV y los análogos de insulina subcutánea que estamos platicando ahorita, pues se ha visto en numerosos estudios. Vamos a ver uno, el más reciente más adelantemente, que pues parece ser igual de efectiva. Y la insulina de acción prolongada, de acción intermedia, pues en estos pacientes no sirve de nada utilizarla y se administra, bueno, eso es lo que hablamos ya de cómo se va a hacer el esquema a pasar por los que funciona el doctor. Entonces, si la glucosa sérica no disminuye de 50 a 70 mil equivalentes por hora inicialmente, pues lo primero que debemos de hacer es verificar que la insulina sí está pasando a través del venoclisis y la velocidad, y puede incluso duplicarse, bueno, ya dijo el doctor que eso no tenía ningún beneficio, volver a colocar otro bolo o duplicar la velocidad a la que estamos infundiendo la insulina cada hora. Cuando la glucosa sérica, ya lo vimos, se disminuye a 250 miligramos por decilitro, pues vamos a añadir a una solución al 45%, una solución dextrosada al 5%, y el tratamiento de la cetoacidosis diabética con insulina subcutánea, pues solo se ha evaluado hasta el momento en aquellos pacientes que tienen una cetoacidosis diabética que cumple criterios para leve o moderada, no para aquellos pacientes que sí tienen cetoacidosis diabética severa, pues porque esos pacientes ya inicialmente deben de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Y la solución glucosada te va a ayudar a romper más rápido la cetosis. Eso va a ser muy importante. Bueno, lo que les mencionaba, que se ha estudiado que en pacientes únicamente que tengan aquella cetoacidosis leve o moderada se puede utilizar un régimen de insulina subcutánea, y pues porque uno de los estudios más recientes fue orientado a que idealmente todos los pacientes con cetoacidosis diabética deberían estar ingresados a una unidad de cuidados intensivos, pero esto se vio de que había mayor requerimiento en cuanto a gastos, mayor carga para el personal de enfermería y para el personal médico. Es por eso que surgió pues la propuesta de que los pacientes con cetoacidosis de leve a moderada sí se podían tratar con insulina subcutánea, ya sea por régimen de monitorizando la glucosa cada 1 o cada 2 horas.
Se demostró que la administración de insulina subcutánea o los análogos de la misma era, en este caso, la primera que se comenzó a estudiar fue la insulina Lispro, también hay estudios con la insulina Aspart, pues era la misma, que sí era seguro utilizarla en aquellos pacientes con cetoacidosis leve a moderada, y se puede dar una inyección, una dosis inicial de 0.3 unidades por kilogramo, posteriormente seguida de 1 unidad por kilogramo cada hora o cada 2 horas hasta que se logre una disminución de la glicemia en 250 miligramos por decilitro, y luego pues se puede disminuir esta dosis a 0.05 a 0.1 unidades cuando se alcance la meta, que es la disminución a 250 miligramos por decilitro. Podríamos hablar que una de las desventajas de la Lispro para el manejo subcutáneo es precisamente que requieres piquetes más frecuentemente, ¿no? Una de las ventajas con la regular es esto, el poder estar picando cada 4 a 6 horas. Y hablar de la regular, ¿no? La Lispro no, tendría que ser 2, 4 horas, lo que te va a ayudar en estos escenarios. Pero la ventaja que tendrías con Lispro, como yo lo veo, es que serías un poquito más estructurado en la evaluación de los electrolitos, ¿no? Que también en la vida real, pedir cada 2 horas está medio cañón, ¿no? O sea, hablando de las instituciones públicas, cada hora, 2 horas es un poquito difícil. Está todavía más accesible que pudiéramos tenerla a lo mejor 3 veces al día, pero más allá de eso, en hospitalización está difícil, ¿no? No sé en urgencias, como se hace cambia un poquito, pero yo también veo difícil en la institución pública eso, ¿no? Y también en el privado, ¿eh? Claro, no creo que son tan rápidos. Bueno, en algunos de los estudios pues se observó que igual corregir la hiperglicemia con ambas insulinas, ya sea la infusión de la insulina con un régimen de insulina subcutánea, pues tenía la misma duración en corregir la cetosis y llevar a esos pacientes a una glicemia menor de 250 miligramos por decilitro, y puede ir entre 7 a 11 horas, pero aparentemente es igual. Bueno, lo que le damos del bicarbonato solo se va a utilizar en aquellos casos que el pH sea menor a 6.9, porque si el pH es mayor a eso, pues va a tener efectos adversos, perdón, y el pH venoso y la concentración de bicarbonato debe monitorizarse cada 2 horas para ir reponiendo el bicarbonato según sea necesario para lograr un bicarbonato mayor a 7%. Mayor al 7, perdón. En cuanto a la vigilancia. Casi no se usa el bicarbonato en situaciones de ventilación. Creo que no me ha tocado que se tenga que. Bueno, sí, a lo mejor un paciente que tuvimos hace poco, pero el paciente se murió. Ya cuando ya haces esa maniobra, la verdad es que la sobrevida o riesgo de muerte sería. Híjoles. No, la verdad es que, no sé, creo que. ¿Y si salía? ¿Ah? Necesitaban en familia de que vuelven a hospitalizarse porque son poca adherencia y aparte con infecciones frecuentes. Yo la verdad es que casi no nos ha tocado manejarlo. A veces digo que tratamos de no ser tan invasivos, a diferencia de terapia intensiva que quieren todo canalizar. O sea, no, espérate, vamos a ver si lo podemos sacar. O sea, los pacientes con cetoacidosis son rápidos de salir adelante. No el estoiprosmolar, ¿eh? Ese sí es un poquito más difícil por la deshidratación que tienen y la cantidad de líquidos que le tienes que meter. Bueno, en cuanto a la vigilancia, pues una vez se tenga el paciente con esta terapia de insulina, la glucosa sérica debe medirse idealmente cada hora hasta estabilizar la glicemia. Para el caso de la cetoacidosis menor a 200, los electrolitos séricos, los gases arteriales se deben medir cada 2 a 4 horas, y también el pH pues y la resolución de la cetosis es lo que nos va a ir orientando a si estamos realizando bien o no el abordaje del paciente. Bueno, eso es lo que hablábamos ya también, ¿verdad? Que para hacer el cambio a insulina subcutánea vamos a utilizar el esquema basal-bolo, y el momento más conveniente para poder realizar la transición al régimen de insulina subcutánea es que el paciente ya esté utilizando la vía oral, idealmente antes de una comida. Y la infusión de insulina debe continuarse durante 2 a 4 horas después de iniciar la insulina subcutánea.
No se debe administrar insulina de Gludec o insulina glargina como insulina basal cuando se cambia a la insulina IV debido a que tiene una vida media muy larga y va a costar pues llevar al paciente lo que nos mencionaba el doctor, que puede haber un efecto rebote y volver a caer en hiperglicemia y volver a caer en la cetosis. Pero específicamente estas insulinas por el tema del steady state, realmente lo vas a alcanzar después de 2 o 3 días. Ahí te conviene, si vas a hacer el cambio, pues una NPH o la U100, que ahí prácticamente después de 24 horas ya tienes tu steady state alcanzado. Pero con Degludec y U300, no, ahí sí vas a tardar 3 días para poder decir, tienes a... Serían los escenarios en donde no hagamos esos cambios de una cetoacidosis a este tipo de insulinas en el medio privado. Bueno, en pacientes, eso lo voy a pasar porque pues ya lo vimos en el algoritmo. Los criterios de resolución igual, ya los vimos en el algoritmo, solo voy a agregar que también debemos de considerar que puede ser un criterio de resolución que el paciente pues ya pueda comer. Bueno, entonces en cuanto a las complicaciones de ir corrigiendo la glicemia de marro asociado rápido, es que los pacientes pues pueden caer en hipoglicemia, pueden tener hipopotasemia y el edema cerebral, que el edema cerebral pues siempre va a ser más frecuente que se presente en niños, a diferencia de los adultos, y generalmente los pacientes son menores a 20 años y se debe esperar como complicación que surja dentro de las primeras 12 a 24 horas después de comenzar a tratar la cetoacidosis diabética y tiene una alta tasa de mortalidad, aproximadamente un 20 o un 40%. También estas medidas pues nos ayudan a reducir el riesgo de edema cerebral en estos pacientes y esto es que debemos que tener mucho cuidado con la reposición del déficit de sodio, el déficit de agua y la corrección de la glicemia, y también lo que nos mencionaba el doctor, que también esto es beneficioso pues añadir dextrosa a la solución salina para reducir el riesgo de edema cerebral. No vas a hablar de los ¿cómo les fue al manejo con su plano? Sí, al final. Es que falta los ibuprofenos. No, pero para pasar a esto de clorofenol es otra cosa. Eso bueno. se ha probado con la situación de... Ahí está. Eso. Bueno, este es un estudio de los más nuevos que recién acaba de salir ahorita en abril. Básicamente este estudio pues surgió de la necesidad de que los pacientes en Estados Unidos, cada paciente con cetoacidosis diabética pues era ingresado a una unidad de cuidados intensivos, ya fuera una cetoacidosis diabética leve, moderada y pues de cajón los pacientes con una cetoacidosis diabética severa. Entonces pues se fue viendo de que pues los costos eran mucho más altos y que requería más trabajo para el personal de enfermería, mencionaba el artículo, no para los médicos. Y entonces este fue un estudio de corte que se hizo más o menos en un periodo de 9 años, y lo que se hizo fue protocolizar, es decir, el protocolo incluía, se dividió el estudio en 3 fases, en una fase de preimplementación, que esta fase de preimplementación fue realizada de 2010 al 2015, una fase de implementación que fue en el 2016, donde los médicos de un hospital de North Carolina pues implementaron este protocolo, que esta fue del 2017 al 2019, y el análisis que se hizo ya de octubre del 2020 a enero de este año. Fíjense cómo pueden ver, realmente tiene muchos años, yo les decía, tienen más de 10 años que esto se está utilizando, pero eran 2 especialidades que tienen una tirria para estos esquemas que te diría que son los intensivistas y que son los de urgencias, porque a ellos les gusta ser muy invasivos. O sea, les llega esto y quieren poner catéter central. Les gusta mucho esa parte, entonces a veces esperas, o sea, una situación sí la puedes sacar, ves si está en leve, o sea, moderar, aguántate, no tengan las manos tan calientes, y de verdad les quieren llenar de tubos. Son escuelas, ¿no? O sea, todo quieren estar viviendo y todo eso. La verdad es que muchas de estas situaciones, ahorita lo vamos a ver, pero pueden ser manejadas, y las esperas, no va a pasar nada. 6, 7 horas los sacas. Bueno, pues entonces el estudio comparó, primero que todo, con una revisión sistemática de las tarjetas de medicamentos y
en realidad se realizó en 21 hospitales. De esos 21 hospitales, un hospital fue el hospital de intervención donde se aplicó el protocolo, y en los otros 20 hospitales pues eran denominados hospitales estándares donde se revisó cuál era el manejo que se estaba dando. En esos hospitales de intervención se tomaron en cuenta 412 hospitalizaciones por cetocidosis diabética, y pues obviamente como los otros hospitales estándar eran 20, entonces aquí fueron hospitalizados 7,420 pacientes con diagnóstico de cetocidosis diabética, y estos resultados que ellos obtuvieron se compararon con los resultados en cuanto a la resolución de la cetocidosis diabética, el tiempo en el que los pacientes estaban hospitalizados y el régimen de insulina que utilizaban antes del periodo de implementación del protocolo. Bueno, no se ve muy bien, pero estos fueron los criterios que, no sé, para nadie, lo siento. Esos fueron los criterios que se utilizaron de inclusión en el estudio, pues a todos aquellos pacientes que estuvieran con una cetocidosis diabética, que fueran mayor de 18 años y que no estuvieran embarazadas, mencionaba el estudio, y pues tomaron en cuenta los criterios diagnósticos ya propuestos por la ADA, que fueron los que revisamos anteriormente. Posteriormente, pues se clasificó estos pacientes en cetocidosis diabética leve, moderada o severa. Entonces, ese estudio también iba orientado, pues, como les mencioné, a ver qué había pasado antes de la implementación del protocolo y después de la implementación del protocolo, y cómo le iban los pacientes que sí estaban siendo tratados en las emergencias o en los pisos de hospitalización de medicina interna sin llegar a la UCI. Bueno, pues el protocolo fue diseñado en sí en 2016, a partir de 2016 fue que se comenzó a utilizar, pero sí, no sé. Bueno, en la primera fase del estudio, pues fue el manejo que se hizo de estos pacientes en urgencias, y pues esto fue lo que se tomó en cuenta del manejo de estos pacientes, que la terapia, si se fijan, era siempre todos los pacientes con dextrosa al 0.45, la corrección del potasio y la utilización de una insulina de acción larga, como fue subcutánea, la insulina glargina a dosis de 0.3 unidades por kilogramo, y o sea, fue la misma en eso. También se utilizó, después de esta, que se colocaba esta dosis de acción de insulina glargina, también se colocó insulina subcutánea, Lispro, a 0.3 unidades por kilogramo, hasta siempre llegar a la disminución de la glucosa menor a 250. Lo que sí difirió en este estudio era si era beneficioso hacer las tomas de glicemia cada 4 o cada 2 horas. Pero inicialmente, pues en la fase 1, cuando se utilizó la insulina Lispro, la medición de la glicemia era cada 4 horas, y así fue el monitoreo que se hizo de la glucosa. Bueno. Sí está interesante, ¿no? Digo, obviamente la cetocidosis, uno no pensaría en un paciente de 100 kilos, ¿no? Más bien pensaría ser un paciente de 35, son jóvenes, o sea, pensemos en, es lo grueso, ¿no? Digo, solamente que le llegue un LADA viejito, y bueno, ya sería otro escenario, ¿no? Pero, vamos, lo que van a... ¿Mande? No, es que LADA te dice más de 35, pero hay reportes de casos de 68 años, 70 años, que tienen unas resistencias bien cañonas y que les han manejado 3 o 4 unidades por kilogramo de peso. Entonces, son población joven, pero si pesa 35, vamos a poner 40 kilos, ¿cuánto le tocaría de insulina Lispro? 2 unidades, ¿no? O sea, le tienes que meter 2 unidades ahí y a las 4 horas otra vez. Y vas dando bolos así de insulina Lispro, ¿no? En la segunda fase del estudio, pues ya fue la que se evaluó en aquellos pacientes que ya estaban ingresados en sala. También, pues si se fijan, tanto en la fase 1 como en la fase 2,
la terapia con líquidos seguía siendo igual. Lo que aquí sí difiere es que en esta fase, en la fase 2, pues ellos ya comenzaron a utilizar insulina Lantus, utilizaron un primer bolo a 0.3 unidades y posteriormente utilizaron otro a las 24 horas después de la primera dosis. También utilizaron la insulina Lispro a 0.2 unidades por kilo. Acá en la fase 1 la utilizaron a 0.2 y siempre con monitorización de la glicemia cada 4 horas hasta que hasta que se lograra una disminución de esta menor a 250 miligramos por decilitro. O sea, el monitoreo iba siendo cada 4 horas. Y bueno, en este cuadro lo que nos menciona pues es también cómo iban corrigiendo pues tanto en la fase 1 como en la fase 2 los déficits de potasio, el déficit de fósforo y el déficit de magnesio, ya que está como ellos lo hicieron. Pero bueno, y acá en la fase 3 ya fue después de evaluar cuánto tiempo les tomó a estos pacientes, tanto en fase 1 como en fase 2, llegar a esos 200 miligramos por decilitro, en cuánto tiempo se logró una normalización del anión GAP y también ese estudio tuvo una implicación, también evaluó la mortalidad, qué pacientes les iba mejor o no, que en realidad concluyó pues que la mortalidad no había variado y bueno, más adelante vamos a ver eso. Y la fase 3 pues ya eran las recomendaciones al alta que se le dieron a los pacientes y también evaluó cuánto el índice de reincidencia, o sea, la rehospitalización en esos pacientes en un periodo de 30 días posterior al alta de ellos. Entonces, en cuanto a los resultados, los anoté por acá, pues el estudio concluyó... ¿No los tienes? No, Si no quieres, los pon puse. el artículo para que los veamos. Estamos padres cuando salen del artículo. Lo voy a mandar. Ahorita lo acabo de mandar. Pero ¿cómo lo abro? Lo voy a mandar al correo. Ajá, no por correo, el correo sí está bien. Creo que solo esto que- Sí. Sí. Pues sí, bueno, aquí está, dice notar los resultados. ¿Cuál de las historietas pongo? Porque sí, es que parece que es muy bueno. Ahí, en la 3.
Bueno, el estudio concluyó en que la mayoría de, de los pacientes que cumplieron criterios de inclusión eran del sexo femenino, aproximadamente 51.8%, creo que aquí no se ve bien, y en edades de 42 años. Bueno, entonces como lo que el estudio buscaba ver, básicamente era qué cambio había en la mortalidad, cuánto le tomó a los pacientes llegar a la normalización de la glicemia en el periodo de pre y post implementación del régimen de insulina subcutáneo. Entonces, fíjate, en la etapa pre-implementación, solamente un 13%, ¿no? Pero ya después del 2015, que ya empezó a tomar mayor fortaleza, ya era un mayor porcentaje. 80% que eran manejados con este esquema, ¿no? Sí, o sea, lo que usted también nos menciona, doctor, más arriba, el artículo hace referencia a que en realidad ese protocolo ya se había utilizado en otros hospitales. O sea, el estudio lo que hizo fue como adecuarlo a nuestro tiempo y ver que en realidad no había cambios en la mortalidad, de que un paciente se manejara tanto con cetoacidosis diabética leve a moderada a que no se manejara en unidades de cuidados intensivos y sobre todo también con la monitorización de la glicemia, que en unidades de cuidados intensivos debería de ser cada hora. Y acá este estudio evaluó que podría hacerse entre las tomas de glicemia cada 2 o cada 4 horas, sin influir en la mortalidad ni tampoco en el reingreso de los pacientes. Y en realidad el tiempo que les tomó a los pacientes llegar a la resolución de la glicemia fue aproximadamente de 7 horas para ambos estudios. Y puedes ver que realmente, bueno, ahí ves, por ejemplo, está ajustado la dosis de insulina por kilogramo de peso, ¿no? Al inicio, en las primeras 12 horas es muy poquito. Es que son 2 horas, pero 24 horas es una unidad por kilo de peso más o menos con la que se está manejando, ¿no? Y después 1.6 unidades por kilo de peso. Es muy similar a lo que se maneja, por ejemplo, con el tratamiento estándar, ¿no? En la infusión, realmente no está ahí en la P para poder ver si hay diferencia estadísticamente significativa, pero vean, sobre todo en la etapa post-implementación, en 24 horas se utilizan 1.2 y con el tratamiento habitual que se tenía 1.1 unidades por kilo de peso. A las 48 horas, 1.7 contra 1.6, o sea, realmente por kilogramo de peso, que es un buen parámetro para decir, ¿no? Bueno, y también se vio pues que obviamente al implementar el protocolo hubo una disminución de más del 50% de los pacientes que se ingresaron a unidades de cuidados intensivos y no fue significativo, o sea, no hubo una significación estadística de aquellos pacientes que también ingresaron con una cetoacidosis diabética leve y que después tuvieron que ser admitidos a unidades de cuidados intensivos. Entonces, yo entendí que prácticamente el estudio pues concluyó de que era completamente seguro manejar a los pacientes, ya sea en las salas de emergencia o en las salas de medicina interna, con un protocolo de insulina subcutánea. Y no tenían necesidad, pues en este caso, de manejarlos en unidades de cuidados intensivos donde el paciente requería mayor monitorización y donde el paciente donde se requeriría mayor gasto y mayor trabajo para el personal. Porque y realmente vemos aquí, a mí me llama un poquito aquí la atención, la población que requirió terapia de rescate con glucosada al 50%, nuevamente ya en etapa de posimplementación, 7.4% versus 11%, o sea, hace más hipoglucemias. Esa es una realidad. Si tú dejas a un paciente con una infusión de insulina, tienes que estar ahí pegado. Tienes que estar ahí pegado. Si no estás pegado, habrá hipoglucemias que no vas a ver. Entonces, son esquemas que son al día de hoy mucho más seguros. Y bueno, probablemente aquí la mortalidad, vuelvo a decir, en general, lo más frecuente son jóvenes, ¿sí? Son jóvenes y te aguantan bien, entonces no es el típico viejito, el normal hipoglucemia, podría ser mucho más peligroso. Pero también, por ejemplo, el rebote de más de 250, no hay PES nuevamente, pero sí hay una tendencia mucho menor con el esquema de subcutáneo. Entonces, uno diría, bueno, yo espero que haya menos, o por lo menos que la eficacia sea similar,
pero en temas de seguridad creo que por mucho un esquema subcutáneo es muy bueno. Y esto va a ser una situación que a veces es muy difícil con estas especialidades. Digo, así como ahora con Carla, ves, cuando hablas de diabetes es un poquito álgido. Cuando hablas de esto con algún intensivista o con un infecciólogo, no les gustan los esquemas subcutáneos, ellos son más a estas esquemas tradicionales que así están en las guías. Pero creo que es una excelente opción para el manejo de los pacientes en leve y en moderado. Y que les digo, realmente lo van a romper fácilmente y que pudieran ambulatoriamente. No suelten ahí la insulina basal porque deben de tener una dosis basal con un 100, que les quede muy claro el 100, o si está ya con otra insulina solamente, digo, no tenemos el estudio para decirlo, pero hay muchos pacientes en el medio privado que están con Tresiba o que están con un 300 y con insulina listo a lo mejor, bueno, se podría continuar con la insulina, ya no tendrías este problema de esperar 3 días para alcanzar el steady state de un 300 y de Tresiba, que es el ¿no? Y pues, prácticamente yo creo que es una opción vigente. Digo, no le encuentro ahí algún problema, al menos con estos estudios preliminares que son nuevos y son publicados en este mes, ¿no? Lo que sí también que el estudio se observó que en el sitio de intervención, que fue donde se aplicó el protocolo, sí hubo un 50% de disminución en la readministración, perdón, en el reingreso de estos pacientes. En el reingreso. Pero igual comparando con el otro de intervención en principio donde al final, la de esta hospitalaria. ¿En dónde está eso? Es en la tabla más pequeña. Ah, Significativa por eso. o sea, pues, la readmisión es menor con la secretaria. O sea, les duela, lo que les duela es algo que, créeme, los endocrinólogos venimos haciendo de mucho tiempo. Bueno, o sea, los intensivistas van a querer llenar de catéteres y todo. Ahí está la evidencia, ¿no? Yo sí lo llevo a utilizar. La realidad es que aquí, o sea, por ejemplo, cuando llegan, a veces llegan en la noche y si pasan a terapia intensiva y nos piden una interconsulta, pues a veces vamos por la atención, pero no nos hacen caso. Entonces, ellos hacen lo que quieren. Entonces, es entendible, ¿no? Y esto me acuerdo cuando nos pedían en nutrición alguna interconsulta, aunque tú eres el subespecialista, medicina interna, decide si lo siguen o no lo siguen. Entonces, eso es válido, ¿no? Entonces, a veces nada más por la atención, pues sé que no lo van a hacer. Pero aquí se va en toda la terapia. No, realmente ya el punto es que cetoacidosis diabética no llegan tantos, o sea, no llegan tantos. Quizá ahora empezaron a verse un poquito más con pacientes con COVID y en algunos casos yo sí les manejaba subcutánea, o sea, la verdad es que les va bien y es una muy buena opción. No me gusta la infusión porque tendrías que estar ahí pegado, a mí no me gusta. Que es para algunos escenarios, sí estoy de acuerdo, un agrado, pero al menos en moderada y severa, pues, si lo logro, el riesgo de readmisión es menor, el riesgo de hipoglucemia es menor, el riesgo de rebote es menor. O sea, creo que hay cosas sólidas en al menos en esta corte que se hizo para poder decir, está bueno, ¿no? Y la estancia intrahospitalaria, pues sí les da significancia, ¿no? ¿No? Sí, a los que utilizaban antes de hacer el cambio a y estaban vacíos. 32 horas y las 56.
Ya les metimos un gol a los intencionistas. Hasta ahí. Bueno, eso fue Creo que todo. ya no. Sí. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No.